Bueno, y en Orgullosamente Argentinos estamos con el doctor Daniel Céspedes. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Roberto? Bien. ¿Cómo te va? Un Bueno, placer estar otra vez con vos y con ustedes, con la i- audiencia. igualmente, es importante el tema. Nuestro programa tiene varias páginas, varias facetas. Una es la docente en el tema marketing digital a través de Alejandra, en la economía de pymes, desde la innovación y de toda su sapienza del doctor Fernando Brom, y por supuesto en la parte de legales y del Código Penal tenemos a vos, que es tan importante todo lo que decís, sin duda. Y mi pregunta es, terminando el año, lo, lo que se acaba de aprobar ya en el Senado eh, es esto de la ley del aborto. ¿Qué opinás al respecto? Sí, a ver, sin hacer un juicio de valor sobre la posición de los pañuelos celestes o de los pañuelos verdes. En realidad yo creo que, como suele suceder en la Argentina, las cosas se malinterpretan. Acá no hay una ley a favor del aborto o una ley en contra del aborto. Acá la ley, lo que persigue la ley, o lo que muy claramente la ley establece, es despenalizar. ¿Qué significa esto? Es dejar de perseguir penalmente, ¿eh?, a aquella mujer que decide terminar con su periodo de gestación, con su embarazo. Obviamente se termina mediante un aborto. Eh, pero lo cierto es que el aborto existe y existió siempre. No Claro, es que ahora se está inventando el aborto. Lo único que se está haciendo acá es despenalizar, dejar de perseguir penalmente a aquella mujer que desgraciadamente decide terminar con su embarazo. Eh, la posición que tienen los pañuelos celestes en algunos aspectos es comprensible. De alguna manera tienen algunos fundamentos que son atendibles. Y los que militan en el grupo de los pañuelos verdes también tienen razón. Es muy difícil hacer eh, ponerse de acuerdo en esto. En fin, las dos partes tienen, en algún aspecto tienen razón. Lo que pasa que lo que a mí me molesta es de que esto se politiza, se hace como una cuestión política, una cuestión de enfrentamiento político. Y a mí me parece que el tema que se aborda excede todo tipo de consideración política. Este es un hecho real, existe desde que el tiempo es tiempo. La mujer cuando decide terminar con su embarazo, decide terminar con su embarazo. Esto es una realidad que nadie la puede sí, sí. esconder ni dejar de ver. Lamentablemente, yo creo que las mujeres, aquella mujer que toma la decisión de terminar con su embarazo, de ninguna manera lo hace en forma feliz. La mujer naturalmente nació para dar vida, para crear, para gestar, para crear un nuevo ser. Y yo no creo que ninguna mujer que toma la decisión de abortar lo haga felizmente. Por eso me parece que las dos posiciones son demasiado extremistas y en vez de llegar a un punto de concordancia, de entendimiento, entenderse unos y otros, nada, parece como que toman posiciones extremas y ahondan la grieta. En realidad, yo lo único que puedo decir como abogado es de que esta ley no obliga a nadie, no obliga a nada, simplemente deja de perseguir penalmente y de castigar penalmente a aquella mujer que toma la decisión de terminar con su periodo de gestación. Y respetando la posición de los celestes y de los verdes. Esto yo no hago acá un juicio de valor ni tomo una posición. Sin, como te dije recién, uno trata de aclarar cosas. Acá pareciera ser como que es aborto sí o aborto no, y no es ni aborto sí ni aborto no, es simplemente aquella mujer que vaya a saber por los motivos que toma esa decisión, que repito, no somos mujeres, no podemos llegar a entender lo que es, más allá de que somos padres, no podemos llegar a entender, no tenemos un cuerpo que genera vida como el de la mujer. Sí, no podemos opinar muy profundamente, pero yo no creo que ninguna mujer aborte felizmente, sea feliz cuando está abortando.
Entonces, me parece que por un lado los celestes tienen razón y por otro lado los verdes tienen razón. Pero acá hay que tratar de llegar a un punto de entendimiento y además tener en claro que no somos el primer país, ni lejos, que deja de perseguir penalmente a la mujer que decide abortar. Con la sanción de la ley ayer, o con el voto de la ley ayer, pasamos a ser uno de los 67 países que en el mundo ya dejaron de perseguir penalmente a la mujer porque aborta. Y sorprendentemente, hoy estaba viendo un mapa del mundo y del hemisferio sur, los dos países que dejaron de perseguir penalmente a la mujer que decide terminar con el periodo de gestación, somos Argentina y Australia. El resto de los países es sorprendentemente del hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, Rusia, toda Europa, países inclusive árabes, así que bueno, no Eso hemos hecho algo no tenía ni idea. novedoso. No No hemos hecho tenía algo ni novedoso. idea. Hemos hecho algo que en el mundo ya se está haciendo. Pensé que estábamos dentro de un grupo muy numeroso, pero siendo así, si en el hemisferio sur somos 2 países nada más, realmente somos minoría en el hemisferio sur. Dios mío, porque hay una cantidad Sí, yo no de sé, personas la verdad sinceramente no sé bien por qué se y produce ese étnicas fenómeno. Yo no distintas. sé si, la verdad sinceramente no sé si es porque las religiones o los grupos religiosos tienen más influencia o tienen mayor penetración o mayor presencia en África y en América del Sur que en el hemisferio norte. La verdad que no sé, sinceramente desconozco por qué es ese fenómeno, pero sí a mí me sorprendió de que en el hemisferio norte casi todos los países dejaron de penalizar el aborto, dejaron de perseguir a la mujer que toma esa decisión. Y en el hemisferio sur me sorprendió ver que estaba Australia y Argentina. Todo África no, y el resto de los países de América no tienen esta ley. Claro. Así que bueno, estamos dentro del conjunto que tiene más profundidad, me imagino yo, para decidir sobre este tema. ¿Y qué otra cosa has visto? ¿Podés Y decir? por lo menos tienen más historia que nosotros. Claro, Tienen por un eso manejo digo. de los principios jurídicos más profundo que nosotros, más antiguos que nosotros. Sí, claro, son siglos que contemplan a esas sociedades, ¿no es cierto? Así De que cualquier manera, 67 países en el mundo no es una cantidad pequeña de países, ¿no? Es un grupo de países importante. importante y además de importantes en cuanto a la cantidad, es de países de larga tradición, Europa toda, es decir, Europa es cuna de cultura. No Y, estamos muchos y hablando de un muchos país. están con la religión al lado del poder, ¿no? Muchos de ellos. Y bueno, las religiones en el mundo tienen un poder muy grande, es un poder ancestral desde tiempo inmemorial. Se codean con el poder y tienen influencia, y la opinión de la iglesia eh, tiene, tiene mucho valor en algunos, siempre están cerca del poder, en fin, qué sé yo, eso es un poco eh, cómo cada uno de los seres humanos entendemos la religión y si somos afectos o no a la religión y si creemos o no creemos en Dios y si somos muy religiosos o poco religiosos o no somos religiosos. Eso también de alguna manera nos condiciona a generar pensamientos en un sentido o en otro. Claro. Cosa que a mí particularmente me parece que es un error, que uno no tiene que plantear esto desde una cuestión religiosa, política o ideológica. Tiene que plantearlo desde la realidad. Es una realidad, es un hecho real. No estamos hablando de el choque de dos platos voladores, algo que alguna vez se sucederá, pero estamos hablando de un hecho que, a ver, de la mujer cuando decide terminar con su embarazo, lo hace, lo hizo y lo va a seguir haciendo, con ley o sin ley. Entonces, me parece que hay que plantear la discusión desde otro punto, desde otro ámbito, desde otro,
desde otro lugar, no desde lo religioso, lo ideológico. Yo no creo que con eso se lleve a una solución o se arribe a un punto de concordancia. Al contrario, me parece que cuando se politizan las cosas y se plantean las opiniones desde puntos extremos, al contrario, no se llega a ninguna concordancia y se ahonda a las diferencias. Una pregunta que me brota muy fuertemente. La penalización de quien realiza el aborto, sea profesional o no sea profesional, ¿es muy fuerte? Sí, es fuerte. Sí, no recuerdo en este momento cuánto es la pena, pero sí, además en el caso de la mujer, la que se somete a la operación, al aborto, era una pena grave. Y en el otro caso, en el de la persona que lleva a cabo el profesional o no profesional, ¿no? Porque no siempre el aborto lo hacían en forma No, clandestina por supuesto, médicos. por supuesto. Entonces ahí, además, hay una concurrencia de delitos, porque además tenés la práctica ilegal de la medicina, homicidio, en fin, hay un montón de cuestiones. Siempre y cuando, además, que la persona que se somete, aquella mujer que se somete a un aborto clandestino, a una operación de este tipo en forma clandestina, puede sufrir daños graves, ¿no? Claro, claro, y esto lo En evita. muchos casos han terminado muriendo en la operación. O sea que la persona que llevaba a cabo este tipo de operaciones, de intervenciones quirúrgicas, entre comillas, es grave, sí, el delito es grave. Sí. Bueno, Daniel, hemos llegado al final de nuestro segmento, pero fundamentalmente llegamos al final del año. Estamos cerquita. Así que tu saludo para todos nuestros amigos que nos están viendo. Bueno, el saludo es que terminen bien este trágico, difícil año 2020 y les deseo la mejor de las suertes para el 2021 a todos, a los argentinos en general, a todos, a cada uno de nosotros, el resto de los profesionales que forman parte de tu programa, especialmente a vos, y a la gente que nos mira, que sigue el programa. Les deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor para el 2021. Y va en este saludo o en este deseo también un deseo de que dejemos de ser tan argentinos como somos en el mal sentido de la palabra y empecemos a ser argentinos en el buen sentido de la palabra, porque parece Bien. ser que los argentinos perseguimos más la discordia que la concordancia, ¿no? Exactamente. En donde en vez de buscar soluciones a los problemas, da la sensación de que le buscamos problemas a las soluciones, ¿no? Le tiramos, aparece una solución y le contestamos con dos problemas. Vos fijate, me reía hoy porque lo escuché y un poco tiene razón, ¿no? Hasta hace 4, 5, 6 meses atrás, el problema era el virus. Era el virus, ¿no? El virus, el coronavirus, el COVID, esto que estaba haciendo estragos en el mundo. Bueno, ahora el problema es la vacuna que combate al COVID. Claro. Sí, Entonces sí. no nos ponemos de acuerdo, realmente no nos ponemos de acuerdo. Todo es No nos ponemos de criticable. acuerdo. Y politizamos, inclusive le damos ideología política a la vacuna. A ver, yo entiendo que los científicos del mundo son la ciencia médica del mundo, la ciencia trabaja en forma mancomunada, persiguen lo mismo. Yo la verdad que decir que una vacuna porque es norteamericana o porque es inglesa o porque es rusa tiene ideología, es comunista o es capitalista, dejémonos de embromar. Son vacunas que se ponen los científicos del mundo, yo creo que lo hacen con la mejor buena voluntad para tratar de terminar, erradicar esta peste que está aquejando a todo el mundo. Y no es que aqueja a los capitalistas, a los comunistas, a los socialistas, aqueja al mundo, a todos los humanos del mundo. Entonces, me da la sensación de que tenemos que tratar de pensar en esta línea, en este sentido. Dejémonos de jorobar. Antes el problema era el COVID, ahora el problema es la vacuna que combate el COVID. Dejamos de tenerle miedo al COVID para tenerle miedo a la vacuna. Exactamente. Sinceramente, sinceramente, somos una sociedad difícil.
Así que bueno, Sí. si mi mensaje pudiese llegar, les pido a los argentinos que empecemos a pensar más en argentino en serio, por la grandeza y por el bien del país. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y bueno, te espero el año que viene, ¿eh? Te necesitamos. Dale. Sí, sí, cómo no, contá Un conmigo. abrazo. Felicidades para vos, Felicitaciones. los tuyos. Un cariño muy grande a Graciela, por favor. Y Gracias. feliz año nuevo. Gracias, igualmente para vos y para los tuyos. Un abrazo grandote. Ah.